incontenible evangelio de Cristo, el incontenible evangelio de Cristo. Así que saquen sus Biblias y estaremos viendo el libro de Filipenses, la carta a Filipenses en el capítulo 1 del versículo 12 al 18. Si no tiene su Biblia, lo puede seguir en la pantalla. Y si nos ven a través de los medios sociales, por favor, sean bienvenidos cada uno de ustedes y nos pueden seguir a través de la proyección que tenemos preparada para ustedes. Así que ahora sí los invito a que nos pongamos de pie y vamos a leer juntos Filipenses 1 del 12 al 18. 6 versículos únicamente en esta tarde, en el cual estaremos enfocándonos para poder desarrollar este mensaje acerca del incontenible evangelio de Cristo. La palabra de Dios dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Dios, que por favor utilice, Señor, este medio, Padre mío, para poder exponer, Señor, las verdades eternas, las riquezas de las verdades eternas que encontramos en ella, Padre. Gracias, Señor, por tu evangelio, el evangelio incontenible, Padre eterno. Y te ruego, Dios, que por favor nos hables individualmente a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo inicia esta porción de la palabra de Dios con una palabra que quizás es algo, se escucha para nosotros como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya que él empieza como, quiero que sepáis. Él les está diciendo, escuchen esto, pongan mucha atención. A continuar, él va a explicar acerca de su situación, las circunstancias que le rodean en ese momento. Él se encuentra en unas circunstancias muy precarias, pero no solo él, sino también la iglesia entera. Él hace mención acerca de todo lo que está ocurriendo y cómo es que Dios une sus circunstancias, el plan de Dios, el incontenible evangelio de Cristo. Él utiliza estas circunstancias entonces para que la proclamación del evangelio se lleve a cabo. ¿Sabe? Las circunstancias del apóstol Pablo en esta tarde, de lo que acabamos de leer, parecían cosa que sería algo imposible de entender. ¿Cómo es que el Señor podría sacar algo bueno de esto? Pero a través de lo que acabamos de leer, el Señor nos está recordando, yo estoy en control. ¿Cuántos saben que Dios está en control? ¿Saben? En estos versículos el Espíritu Santo se encontraba trabajando en la iglesia de Filipos. Él se encontraba trabajando de una manera muy especial. ¿Y sabe qué? También se encuentra trabajando de una manera especial en la Iglesia Bautista Libertad del día de hoy. Es mi deseo en esta tarde que a través de la palabra de Dios, esta porción de la palabra, podamos entonces considerar nosotros lo incontenible del evangelio que se nos ha confiado. Por eso nos vamos a ir rápidamente al punto número 1, mi hermano, allá arriba en la proyección, el avance del evangelio. El punto número 1 es el avance del evangelio. Si está llenando ahí su hojita, ahí puede llenar esta porción de la lección, ya que es el avance del evangelio, el punto número 1. Observemos unas cuantas palabras que encontramos en el versículo 12 al iniciar nuestra lectura en esta tarde. Dice la palabra, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Él se encuentra conectando entonces todos los acontecimientos de su vida. A ver ustedes, ¿quién se acuerda, mis hermanos y niños, los niños que nos quedaron aquí, para que sepan que lo que hacían sus padres cuando no tenían, antes de las tabletas? ¿Sabe? No sé si se acuerda que en los periódicos o en las revistas venían unos dibujitos que tenían numeritos que uno iba conectando dependiendo de la figura que iba sacando ahí. ¿Se acuerdan de esos? No me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Si alguien se acuerda, por favor me lo hace saber. Pero tenía el número 1 y luego conectabas el número 2, 3, 4, 5. Eso es lo que hacíamos nosotros para distraernos. ¿Se acuerda mi hermana Petra? ¿Se acuerda de ese tiempo? ¿Se acuerda mi hermano Lino de eso? Conectábamos los puntos. También había otro juego que se ponían 4 puntos y los puntos los íbamos conectando. El que cerraba el cuadro le ponía la inicial. Ese cuadro era mío, etcétera, etcétera. Son juegos que puede intentar uno.
Aquí el apóstol Pablo se encuentra conectando los puntos de la misma manera como lo hacíamos en aquellos juegos. Él lo hacía conectando lo que estaba ocurriendo y dice, bueno, ¿qué es lo que el Señor está haciendo a través de todo esto? Está haciendo el progreso del evangelio, y eso es lo que estamos viendo en esta tarde. ¿Saben? En estos escasos 6 versículos encontramos que en 2 ocasiones el apóstol Pablo hace mención de algo que nosotros el día de hoy consideraríamos como un completo fracaso. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, se regocija, la letra A, en sus prisiones. Él se regocija en sus prisiones. Él está hablando acerca de lo que está ocurriendo, lo que el Señor está utilizando para que el evangelio progrese. Lo que él está haciendo está básicamente, él se encuentra en cadenas, técnicamente las manos encadenadas, pero él se encuentra levantando sus manos y diciendo, esto es lo que el Señor está usando para llevar a cabo el evangelio, para que nadie lo pueda detener. Él está usando estas cadenas, y de acuerdo con el conocimiento convencional de nuestra sociedad, como lo veíamos anteriormente, las cadenas serían solo un fracaso. El apóstol Pablo habría fracasado. El sinónimo de fracaso es la prisión en la cual se encuentra. El significado de detener el progreso del evangelio. Pero el apóstol Pablo está diciendo, escuchen bien, escuchen bien. Estas cadenas son las herramientas que Dios está utilizando para el progreso del evangelio. ¿Sabe? Yo sé que muchos de ustedes, al igual que su servidor, ha orado por sus seres queridos. Y en ocasiones, aquellos que no conocen a Cristo. Y en ocasiones, en lugar de ver que se están acercando más a la posibilidad de que lleguen a conocer del evangelio, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a alejar cada vez más y más. Y nosotros vemos esa posibilidad de que ellos lleguen a conocer de Cristo cada vez más y más y más lejana. Incluso cada vez que nosotros abrimos la boca, nos cierran la puerta para que no mencionemos nada acerca de Jesús. Estoy aquí para decirle, mis hermanos, que el Señor quiere recordarle que no importa las circunstancias, Dios nos recuerda, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los aparentes fracasos es lo que el Señor está usando para llevar a cabo su plan. Recuerde, el evangelio no está en prisiones. Porque como descienden de los cielos la lluvia, dice el Señor, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Es interesante, mis hermanos, ver cómo es que Dios permitió que las cadenas de Pablo fueran el motivo para el progreso. El progreso, la letra B, el progreso del evangelio. ¿Sabe la palabra progreso? Es una palabra que era conocida en el tiempo del apóstol Pablo, ya que se utilizaba militarmente para informar a las personas que iban adelante en un progreso. Los cadetes militares que servían como carne de cañón. Técnicamente estos soldados iban al frente de la batalla, iban formulando un plan de ataque. Ellos iban conociendo el terreno, iban avanzando, iban progresando, y en su progreso ellos tenían que determinar de qué manera iban a colocarse para poder atacar y llegar de un punto a otro. Lo que Dios está diciendo en esta tarde a través de estas palabras, nos dice, mira, Pablo, César está intimidándote, está utilizando este medio para tratar de detener el evangelio, pero tengo noticias para ti, Pablo. Yo lo utilizaré para el avance del evangelio. Pero ¿cómo sabía Pablo que el Señor estaba usando esto para avanzar el evangelio? ¿Sabe? Pablo no lo sabía. Y supongo, mis hermanos, que es lo más saludable para nosotros también no saber cuáles son los planes de Dios. Ahora, no me malinterprete. Podemos llegar a la conclusión de que, bueno, entonces, pastor, si no me conviene a mí conocer los planes de Dios, entonces no debo de buscar a cuál es la dirección de Dios para mi vida. No es así, mis hermanos. Lo que le estoy diciendo es que en muchas ocasiones es mejor confiar en el Señor y decir, Señor, aquí está mi vida, tú llévala para donde gustes. Pero tristemente, mis hermanos, nuestra cultura nos ha
ha llevado a confiar incluso en los horóscopos. ¿Alguien ha escuchado de los horóscopos? ¿Sí? Muchas personas ponen su confianza en ellos y buscan en ellos a ver qué les dice. Recientemente fuimos a un restaurante chino, mi papá y yo, y nos tocó una galleta de la suerte, creo que se llaman así las galletas, donde abres la galleta y te dice qué es lo que va a salir ahí y qué premio te vas a ganar, etcétera, etcétera. Mis hermanos, es una mentira, no me gané nada, por cierto, no me pasó nada. ¿Verdad, mi hermana? Es únicamente para que te lo creas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Buscamos la dirección de Dios, correcto. Exactamente, la buscamos en Él y confiamos en Él. No confiamos en las cosas y los medios que el mundo utiliza, como tales los horóscopos o también decirle la fortuna. Eso, mi hermano, por favor, evítelo. Eso, quería hacer esta pausa únicamente para decirle, evite todo eso, mis hermanos. El no saber a ciencia cierta entonces los planes de Dios para nuestras vidas es, créalo o no, más saludable para nosotros. ¿Sabe? Si Dios me hubiera dicho hace 30 años o cuál era el plan de Dios, de Él para mi vida, hermano, yo no lo hubiera creído. Yo creo que mi esposa está de acuerdo conmigo. Pero gloria a Dios, hemos confiado en Él y a través del proceso el Señor nos ha traído hasta donde estamos. Al igual que el apóstol Pablo, siempre debemos de dar por sentado lo siguiente: aun cuando desconozcamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, Dios se encuentra siempre trabajando a través de las circunstancias. A veces no entendemos por qué se dan estas circunstancias. ¿Por qué es que parece que me estoy alejando o se está alejando más mi ser amado al cual yo quiero testificarle? Se está alejando más del Señor. ¿Sabe qué? El Señor está trabajando en las circunstancias. Solo confíe en Él. Recuerde, nada de lo que le pueda pasar en su vida pueda detener el incontenible evangelio. Así que los animo, mis hermanos, para que continúen, manténganse insistiendo, mantengan hablando, manténganse testificando. ¿Sabe? Imagínense si usted tiene un familiar el cual se le ha venido a la mente mientras estoy mencionando la necesidad de algunos familiares nuestros de conocer a Cristo y dice, pastor, me encantaría yo testificarle, me encantaría yo hablarle a este familiar, a este hermano, a mi papá, mi mamá, pero se encuentran a miles de millas de distancia en otro país. ¿Sabe? Usted puede orar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame, envía a alguien que conozca del Evangelio y le hable de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que podemos hacer eso? Y el Señor va a responder, mis hermanos, va a responder, se lo garantizo. Podemos creer que la distancia, entonces, en otras palabras, son las cadenas que detenían el Evangelio, en este caso del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dice, el Señor lo está usando para su gloria. Sabemos que nada se escapa de la soberanía de Dios, pero así como el apóstol Pablo debemos de buscar las maneras de poder hacer prosperar el mensaje del Evangelio. Nosotros mismos podemos hacerlo, aún incluso a pesar de las circunstancias. Algunos podrán pensar, pastor, me gustaría evangelizar, salir a compartir el Evangelio, pero tengo mucho que hacer, pastor. ¿Sabe, pastor? Este es un día de trabajo. ¿Sabe, pastor? Me gustaría salir con ustedes el sábado, pero no voy a poder, porque como usted sabe, es mi único día de descanso. ¿Sabe qué, pastor? No voy a poder salir porque hay leche en el refrigerador. Y usted dice, ¿por qué hay leche en el refrigerador? ¿Qué tiene eso que ver? Nada, absolutamente nada. Cuando tenemos la posibilidad de hacer algo y buscamos la manera de evitar hacerlo, eso es lo mismo que significa nada. Mira acá, el punto no es porque es lo que lo detiene a venir a compartir el Evangelio con la iglesia. Eso no importa, hermano. El punto aquí es si lo está haciendo. ¿Está compartiendo el Evangelio con alguien en su trabajo? ¿Está compartiendo el Evangelio con un conocido, con una persona que usted desea que se acerque al Señor? El ministerio, hermanos, provee el material. Tiene también un tiempo para poder salir a ganar almas. Está bien, si no lo hace, está bien. Pero lo que quiero que haga, mi hermano, por lo menos que comparta la palabra por medio del testimonio que usted da. El testimonio, hermanos, es el mejor púlpito donde la palabra de Dios está siendo predicada. En Lucas 11:33 el Señor nos recuerda lo siguiente: nadie pone en oculto la luz encendida, dice el Señor, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Mientras que usted y yo tengamos aire en los pulmones, mis hermanos, debemos de ser motivados a llevar la gran comisión y compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Muy fácil. A veces nos complicamos nosotros, pero vamos a ver cómo poder hacerlo.
Considera atentamente el porqué del progreso, del avance del Evangelio. Es necesario, ya que, número uno, es inalterable. El Evangelio es inalterable, hermanos. Piense lo que dice la palabra de Dios en lo que concierne a Jesús y el Evangelio. En 1 Corintios 3:11, no sé si lo tenemos, 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora observe conmigo la siguiente porción de la palabra, en Mateo 16:15 al 18. Todos recordamos esa historia, así que la vamos a leer juntos. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el punto es este, mi hermanos. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, basado en esto, ¿puede hacer algo que se detenga el Evangelio? ¿Puede hacer algo que el Evangelio deje de ser proclamado? Mi hermano, tengo noticia para usted: nada lo puede detener. Debemos entonces buscar, hermanos, oportunidades de compartir el Evangelio, y lo podemos hacer de una manera conversacional. ¿Sabe? Fue esta semana, déjeme ver, sí, esta semana, hermanos Herrera, hermano César, que operaron al hermano Antonio. No sé si se acuerdan ustedes, gloria a Dios, hermanos, todo salió bien para la gloria de Dios. Pero en esa ocasión mi hermano fui al hospital y el hermano César estaba ahí afuera esperando que saliera la hermana Yesenia. Yo estaba ahí con él y dije: ok, hermano, voy a entrar porque tengo muy corto el tiempo, quiero entrar. Pero me dice el hermano César: solo una persona a la vez. Ok, no hay problema, yo voy a entrar, ¿verdad? Voy para allá y fui a la recepción y hablé con la recepción y me dice: hay alguien ahí ahorita visitando, así que solo una persona a la vez. Dice: antes podían entrar muchas personas, dice, y se duraban mucho tiempo ahí, pero ahora solo una persona a la vez. Dice: se toman mucho tiempo. Y le digo: yo conozco a mi gente, yo sé que nos tomamos mucho tiempo. Los familiares todos van a visitar a un paciente y se quedan ahí por bastante tiempo. Así somos. Trabajé en un hospital y sé que eso ocurre. Y le digo: yo sé que nos tomamos mucho tiempo. Y dice ella: ¿sabes qué? Tiempo es lo que me hace falta. Y ahí dije yo entre mí: este es el momento para compartir el Evangelio. Si te falta tiempo, entonces tienes esta necesidad. Le saqué un tratado y le hablé de Cristo. La posibilidad de que el Señor nos abra las puertas cuando nosotros estamos en disponibilidad de poder compartir el Evangelio, el Señor lo va a poner ahí delante de nosotros. Esta persona, una vez que vio de dónde era, me dice: oh, ya sé dónde se encuentra tu iglesia. Gloria a Dios, la invitación está ahí, ella ya sabe del lugar, ahora ella tiene que tomar la decisión. Muy fácil. Alguien quizás a veces siembra la semilla, otras personas a veces riegan, a otros les corresponde también guiar a Cristo. ¿Sabe que no importa en qué parte del proceso está? La idea es siempre compartir el Evangelio, hacerlo de una manera conversacional. No es nada difícil hacerlo, mis hermanos, pero como vamos a ver más adelante, el enemigo utiliza ciertos medios para detener que el Evangelio o procurar que el Evangelio no sea proclamado. Tome consigo entonces, mis hermanos, un tratado, un mensaje, comparta un mensaje en línea, comparta información acerca de la iglesia. Hermanos, hable acerca de lo que está haciendo el domingo. Quizás alguna persona lo invitó para que viera el juego entre México y Estados Unidos, que by the way es ahora, ¿verdad? Go México, hermano, claro que sí. Ahora, sabemos esto, mi hermano. Si alguien le invitó y usted dice: ¿sabes qué? No voy porque me regaña mi esposa. No diga eso, diga que no va a ir porque va a ir a la iglesia. No le eche la culpa a la esposa, varones. No escucho ningún amén. Diga: ¿sabe qué? No voy a ir porque voy a ir a la iglesia. Está bien, no pasa nada. Inténtelo, no va a pasar nada. ¿Sabe qué pasaría, hermanos? Pónganse a pensar por un momento. ¿Qué pasaría esto? Si, por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo y en mi trabajo no me conocen como cristiano. ¿Por qué? Porque me comporto como el mundo. No me conocen como cristiano, entonces este compañero de alguna manera u otra llega a conocer de Cristo. Escuchen bien esto. Aunque esta persona llegó a conocer de Cristo por alguien más que lo animó y lo invitó finalmente a la iglesia. Esta persona ahora ya es salvo. Ahora va conmigo, se acerca a mí y me dice: oye, ¿tú conocías de esto? ¿Tú conocías que yo iba al infierno? Y nunca me hablaste de Cristo.
¿cómo te puedes considerar entonces mi amigo? ¿Me doy a entender? Él está en su completo derecho de reclamarle el por qué no le salvó de las llamas. Acuérdese y vaya conmigo a Judas. Quiero que vayan al libro de Judas, mis hermanos, y vean lo que dice en Judas 22 y 23. Judas 22 y 23 se encuentra antes de llegar al libro de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo, así que el Judas 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convéncelos. A algunos que dudan, convéncelos. A otros, salvad, arrebatarlos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso se refiere a aborreciendo aquellas cosas que hacen en el mundo. Arrebátalos, dice el Señor, arrebátalos del fuego, dice el Espíritu Santo. Lo que tengas disponible para hacer una conversación con una persona que no conoce a Cristo, hazlo. Y te vas a gozar de la manera como el Espíritu Santo va a usar tu conversación para guiar esta conversación a que tú le des un tratado de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Están conmigo? Primera de Timoteo 2:1 nos recuerda que tenemos que compartir el evangelio, pero no solo eso, no termina ahí. Ore, es importante orar por aquellos perdidos. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. Primera de Timoteo 2:1. ¿Qué tanto debemos de orar entonces? ¿Qué tanto debemos de orar? Bueno, la respuesta la tenemos ahí en Primera de Timoteo 2:4. Adelante, mi hermano. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué tanto debemos de orar? Debemos de orar lo suficiente hasta que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y la última vez que chequé, todavía hay personas que no conocen de Cristo. Así que tanto debemos de orar hasta que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Sabe? Lo que todos debemos reconocer y debemos de orar, debemos decirle: Señor, yo sé que nadie ahora detiene el evangelio, nadie puede detener el evangelio. Utilízame a mí como un instrumento. Solo permíteme compartir el evangelio con alguien. Déjame llenarme de ese gozo del cual el pastor está hablando, del cual desconozco. No he tenido la oportunidad todavía de compartir el evangelio. ¿Sabe qué, mis hermanos? La iglesia de Filipos también estaba pasando por lo mismo. Pero el apóstol Pablo les dice una y otra vez: el evangelio es completamente inalterable y es completamente irreprimible. Es completamente irreprimible. Aquí nos vemos en el versículo 13, donde nos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ok, hemos escuchado este versículo muchas veces, pero ¿qué es el pretorio? Bueno, me da gusto que lo pregunte. El pretorio, mis hermanos, se conformaba de soldados romanos. Era la élite de los soldados romanos. Por ejemplo, como los de la Navy SEAL. O los de las boinas verdes del Imperio Romano. Eran ellos los soldados élite. Era aproximadamente un grupo de 9,000 soldados, de los cuales el apóstol Pablo está diciendo: en el pretorio se hizo conocer entonces lo que Cristo ha hecho. El apóstol Pablo está diciendo que todos estos soldados conozcan de Cristo. Yo estoy aquí, no hay problema, estoy encadenado, pero ¿sabes qué? El testimonio que estoy dando está haciendo que el evangelio sea conocido a través de todo el pretorio, a través de todos estos 9,000 soldados élites que están aquí esperando que tener una orden de César para mandarme a matar. Wow. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: oren para que estas personas vengan a conocer de Cristo. ¿Sabe? Me imagino por un momento que yo fuera un soldado élite de este pretorio romano, lo cual no lo soy, ni lo llegaría a ser ahorita en este momento. Pero si supongamos que soy un soldado élite de Roma, y en esta ocasión yo me encuentro asignado a un prisionero que se llama Pablo. Y yo le pregunto: ¿y tú por qué estás aquí? ¿Sabe? Para esto me puedo imaginar los ojos del apóstol Pablo y una sonrisa reflejada en su rostro diciendo: estas son música para mis oídos. Que alguien me pregunte: ¿qué es la razón por la cual estoy aquí? ¿Quieres saber? Déjame decirte por qué estoy aquí.
porque he predicado a Cristo como su Salvador. Imagínense tener la oportunidad, como un soldado del pretorio, poder escuchar el testimonio del apóstol Pablo y más adelante esta persona recibir a Cristo como su Salvador. El apóstol Pablo entonces está hablándole a este soldado y testificándole para que lleguen a conocer la necesidad que él tiene por Cristo. ¿Sabe? Comúnmente el enemigo utiliza algo que vamos a ver en un momento, mis hermanos, para evitar que el evangelio sea predicado. Y el punto número 2 nos dice: no se avergüence del evangelio, no se avergüence del evangelio. En el versículo 14 encontramos algo muy interesante. Dice: y la mayoría de los hermanos cobraron ¿qué? Ánimo. Cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo ahora se mueve hasta el siguiente aspecto del evangelio. Lo opuesto que nos está diciendo él en esta ocasión, hermanos, es la vergüenza que a veces tenemos al compartir el evangelio. Esto fue utilizado por Dios, hermanos, para el crecimiento del evangelio. Algo estaba pasando en la iglesia, hermanos, que dice la palabra de Dios, la mayoría de los hermanos. Esto quiere decir que había una cantidad considerable, no habían tenido la valentía de compartir el evangelio. Por alguna razón u otra, los hermanos en esta iglesia no estaban compartiendo el evangelio. Finalmente estos hermanos comenzaron a preguntar: espérame tantito, Pablo se encuentra en prisión y se encuentra compartiendo el evangelio, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y ¿sabe qué? La pregunta es para nosotros también: ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Sabe? Esta mañana nos levantamos, hicimos, no sé, café, el desayuno. Quizás vimos un poco de televisión para ver cómo estaba lo del juego de esta noche. O quizás incluso me puse a preguntar: ¿qué le digo al pastor para faltar a la iglesia y que me lo crea? Todo eso quizás nos estamos poniendo en la mente. Pero tan solo considere lo siguiente, hermanos. Y ustedes saben que hay países en este momento, mis hermanos, que personas en sí pueden arriesgar su vida y arriesgar la vida de sus propios familiares al poder compartir el evangelio con otras personas. Y nosotros tenemos la facilidad de venir a adorar a Dios y buscamos la manera de cómo excusarnos para no venir a la iglesia. Mi hermano, consideremos esto. Hay personas que no juegan al cristianismo, hay personas que están dispuestos a dar su vida para compartir la verdad eterna que hizo cambiar su vida. La pregunta categórica una vez más: ¿por qué no lo hacemos nosotros? Romanos 1:16 nos recuerda: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿qué? Para salvación a todo aquel que cree. Amén. El apóstol Pablo se encuentra animando a la iglesia diciendo: no tengan vergüenza, no tengan vergüenza del compartir el evangelio. ¿A cómo se le llama a una persona que no tiene vergüenza? Sinvergüenza. Sea un sinvergüenza para compartir el evangelio. Hablamos de otras cosas, comparte el evangelio también. No le dé vergüenza. ¿Saben? La táctica del enemigo que siempre ha utilizado, hermanos, Satanás hace lo mismo una y otra vez, haciéndole creer al creyente que debe de vivir avergonzado de su fe. Debo estar avergonzado de mi fe. ¿Sabe? Tenemos que compartir el evangelio de una manera u otra. Ellos ya saben que eres cristiano en el trabajo. Aunque no lo digas, ellos saben que tú eres diferente. ¿Sabe? Por 16 años me tocó trabajar en una compañía. Durante ese tiempo compartía el evangelio de la mejor manera que era posible, mis hermanos. Por supuesto que también tenía restricciones, no podía compartir el evangelio. Así que ya conocieron que yo era aleluya. No hay problema. ¿Saben qué? Yo seguía compartiendo el evangelio. Finalmente, después de 16 años, decidí seguir el llamado del Señor para entrar completamente al ministerio. Dentro de estos 16 años, un amigo, solo una persona fue salva. Tom, ¿tú te acuerdas de él, Morales? Esta persona que fue salva, mi hermano, el último día que estuve ahí después de 16 años me dijo: Ezequiel, ¿sabes qué? Me gustaría acompañarte, ser yo el que te acompaña a la puerta de salida. No por la puerta de atrás, por enfrente. Porque gracias a ti yo conocí el evangelio. Mi hermano, no se avergüence del evangelio.
Dice la palabra de Dios, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Manténgase humilde. ¿Sabe? Hablando de la soberbia, por supuesto, ¿qué es lo que existe en esta idea de superioridad moral que tenemos a veces nosotros los cristianos? Donde no deseamos compartir el evangelio porque ¿qué tal lo que me van a preguntar? Quizás me pregunta esta persona, bueno, a que tú eres de aquellos que creen en aquello que la mujer no tiene el derecho sobre su propio cuerpo. O tú crees que aquellos que son del mismo género no se pueden amar entre ellos porque Dios es amor. O tú crees que Dios creó la tierra y los cielos y que si yo no lo sigo yo no voy a llegar a su presencia. O peor de todo, tú eres de los que crees que Jesús es el único camino a Dios. Por favor, ¿sabes? En este mundo tan iluminado de información, ¿cómo es posible que tú creas en esto? Déjame decirle algo, mi hermano. No está solo. Usted no es el único que cree en esto. Hay muchos de nosotros. Amén. Y por lo mismo, mis hermanos, deben tomar ánimo de saber de que puede compartir el evangelio sabiendo de que hay otras personas como usted que buscan que el evangelio sea predicado. Usted hágalo. Comparte el evangelio con las personas. Se va a dar cuenta, mis hermanos, que hay muchos de ustedes, muchos de nosotros, que creen en el Señor, pero que no se atreven a hablarlo. Y en el momento que usted lo haga, van a estar agradecidos de que hay alguien más como usted. ¿Me doy a entender? Esta es una realidad en los trabajos, mis hermanos. Así que no, por favor, no me venga con que no se puede en el trabajo porque no me dejan hablar de esto y lo otro. Mi hermano, hágalo. Predique el evangelio con su vida, con su testimonio. Porque ¿sabe qué, hermanos? El enemigo va a usar el desaliento, la letra B, el desaliento, para evitar que el evangelio avance. ¿Qué es el desaliento? Está basado en la aflicción que puede ocurrir como resultado de la falta de ánimo o de energía para continuar haciendo algo. Eso es la aflicción y eso es lo que nos lleva al desaliento. Especialmente, hermanos, cuando estamos haciendo algo que sabemos que no está bien y lo estamos haciendo continuamente y sabemos que esto le desagrada a Dios, pero aún así llegamos al punto de aflicción porque nos desanimamos, porque sabemos que estamos en contra de la voluntad de nuestro Señor. ¿Sabe, hermanos? Tenemos que tener cuidado porque el problema inicia cuando aceptamos aquello de lo cual deberíamos estar avergonzados y nos olvidamos de lo que nunca debemos avergonzarnos. Pero pastor, es que así está la sociedad el día de hoy. Es una vergüenza a veces tener que ser parte de lo que la sociedad está poniéndonos delante de nosotros, mis hermanos. Es increíble ver incluso ahora los programas para niños, cómo quieren adoctrinar al niño con tanta maldad. Iba a usar otra palabra, pero no lo puedo decir, hay niños presentes. Con tanta maldad, hermanos, diciéndonos que está bien que un transvesti le enseñe a mi hijo. Y nosotros lo aceptamos como normal. Pero cuando se trata de hablar la verdad, nos avergonzamos. ¿Qué nos pasa, mis hermanos? Nunca se avergüence, mi hermano, cuando alguien le pregunta, ¿a poco tú crees que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que está creado en 6 días, en 24 horas literales? Claro que sí, no me avergüenzo, es la verdad, la Biblia lo dice, yo lo creo, pero no porque yo lo creo es verdad, la Biblia lo dice y es verdad. Nunca se avergüence, hermano, de alguna persona que quiere tratar de avergonzarlo haciéndole preguntas difíciles. ¿Sabes qué? Eso es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Y no porque lo creo certero. Tome aliento, mis hermanos, porque sí hay otras personas que creen como usted. Están ahí esperando que alguien más hable. Hable usted, sea usted el que hable. Recuerde, es la realidad de las Escrituras, es la verdad del Evangelio que se encuentra de pasta a pasta lo que hizo que cambiara mi vida. 30 años atrás, hermanos, podía decirle que no me podía parar en un púlpito para predicar el Evangelio. Si el Señor me lo hubiera revelado, no lo hubiera creído. Pero ¿sabe qué? En este libro santo está la verdad que cambió mi vida. Amén. Y espero que también haya sido para usted. Y si no ha sido, hoy es el día. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, hubo un hombre y mujeres que se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor, que fueron movidos a hablar, a predicar el evangelio, y no solo a predicarlo, sino también a compartirlo con su testimonio. Dígale a las personas acerca de Jesús, no se avergüence de Él.
comparta un tratado. Venga a los estudios de las 5 de la tarde, venga a los estudios de los miércoles a las 6:30, salga a compartir el evangelio, venga a las clases de guitarra, invite a alguien que venga, acompáñenos hermanos este sábado, dé un testimonio acerca de lo que el Señor está haciendo a través de su palabra en la vida de usted. ¿Sabe? Estoy convencido de que si nos hacemos disponibles a Dios, si le decimos, Señor, úsame, solo úsame. Quiero compartir las buenas nuevas con alguien. El Señor lo hará. Y no lo hará de una manera difícil. Solo confíe en Él. Señor, deseo ser usado por ti. Ya para finalizar, hermanos, el punto 3 dice, jamás será silenciado el Evangelio. Jamás será silenciado el Evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo como envidia, dice el versículo 15, y contienda, pero otros de buena voluntad. Observe lo que dice aquí. Él menciona a hermanos. Al principio mencionó a hermanos. Vemos aquí que el apóstol Pablo hace separación en un grupo. Primeramente habla de los hermanos, la letra A. En el versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él continúa diciendo en el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sabe? Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí dice, hay hermanos dentro de estos hermanos que estaban anunciando a Cristo por contención, y otros lo hacen por amor al evangelio. Pero es interesante notar cómo es que él está hablando de que hay unas personas que lo hacen por contención. Si somos honestos, en alguna ocasión hemos escuchado a algún predicador o algún hermano, vamos a ponerlo así para que nadie se ofenda, de los que me están escuchando, que predicó el evangelio de una manera que es digna de ser rechazada. Que no solo rechazada, mi hermano, sino digno de no escucharlo ni siquiera. Lo están haciendo únicamente por contención. ¿Sabe? Aristóteles, él escribió acerca de esta palabra en particular, la palabra contención. Dice Aristóteles, contención es una palabra que se utiliza en la política por alguien que busca una posición de liderazgo y lo hará de tal manera que no le ha de importar lo que tiene que hacer para lograrlo. ¿Sabe? Estas personas van a decidir hacer lo que le venga en mente para lograr sus metas. Desean una posición de liderazgo, una posición en la política. Estas personas son inseguras y utilizan el infundir temor a los oyentes y no conocen jamás, que no van a reconocer jamás que han perdido ni siquiera la confianza de su gente o una posición. Y ellos constantemente utilizan la contienda para exponer su insatisfacción. ¿Conoce a alguien así? ¿Sí? Buscan la manera de cómo buscar contienda. Algunos se encuentran predicando de una manera contenciosa, dice el apóstol Pablo. No sabemos a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando aquí en la iglesia, qué es lo que estaba ocurriendo. Sí sabemos que hoy en día, tristemente, el evangelio se presenta muy seguido de una manera contenciosa, de una manera política. Incluso algunos se atreven a asumir que porque yo no soy de un tal partido o de otro, a lo mejor ni salvo eres. ¿Han escuchado algo así? Mis hermanos, esto es real el día de hoy. Que si no usas máscara, que si te vacunaste, que si sí, que no. ¿Qué tiene eso que ver? El apóstol Pablo está diciendo lo mismo que les voy a decir en este momento. El apóstol Pablo dijo, a mí no me importa, porque el evangelio de Dios está siendo predicado, ya sea por contención o por amor a los perdidos. El evangelio de Cristo está siendo predicado. Él dice, ¿tú crees que por tu incontención vas a detener el incontenible evangelio de Cristo? Tengo noticias para ti, mi hermano, no será así. Él se mantiene alejado, el apóstol Pablo se mantiene alejado de toda esta contención. Él no le interesa nada de eso, él le interesa que Cristo sea predicado, mis hermanos. Y ese amigo, hermano que nos visita el día de hoy, ese hermano debe ser también lo mismo para nosotros. Debemos de buscar predicar a Cristo. ¿Qué importa, mi hermano, todo lo demás? Si las personas que necesitan a Cristo
necesitan la salvación. Pablo no tenía tiempo ni lugar para aquellos predicadores que estaban hablando de contenciosamente, pero él sí detenía, escuchen bien, hay una diferencia, él sí detenía y buscaba detener a aquellos que predicaban otro evangelio. Vayamos a 2 Corintios 11:3. Él no tenía ningún problema de que alguien predicara el evangelio, pero cuando predicaban otro evangelio, escuchen bien, hermanos, el apóstol Pablo se detenía en ese momento y decía, escuchen bien, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si vienen algunos predicadores predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que les habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabe? En Gálatas 1:6-7 también nos habla de lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay una diferencia, mis hermanos. Si una persona predica la palabra de Dios contenciosamente, ok, está bien, predícalo, pero predica a Cristo. Pero hay unas personas que predican otro evangelio, hermanos, de esos tenemos que alejarnos. Tenemos que estar bien pendientes de lo que la palabra de Dios dice para cuando lleguen esos mentirosos poder alejarnos de ellos. Esos apóstoles lobos, hermanos, tengan cuidado. Aunque Pablo no daba lugar a otro evangelio, hermanos, pero sí permitía que otros predicaran el evangelio aun cuando sus motivos no eran los correctos. Él dejó que los motivos los juzgara Dios. Finalmente Dios es el que va a juzgar los motivos de las personas que predican el evangelio contenciosamente. Un predicador bautista, hermanos, del siglo XVII, ya para finalizar, predicó el evangelio, pero lo predicó de una manera de la cual la iglesia de Inglaterra no lo estaba permitiendo. Él estaba predicando el evangelio, entonces la iglesia, la religión entonces de Inglaterra lo detuvo. Por lo mismo tuvieron que encerrarlo en la cárcel. Él estuvo encerrado y desde ahí siguió predicando el evangelio. Tanto así, mis hermanos, que la gente venía de lejos a escuchar el evangelio predicado por él desde las rejas. La iglesia, una vez más, la iglesia católica de Inglaterra decidió aún más encerrarlo en una catacumba. Este siervo de Dios, con nombre de John Bunyan, en ese tiempo, ya que no pudo predicar más la palabra, se puso a escribir. Y escribió un libro que en su tiempo llegó a ser el segundo más publicado, el primero siendo la Biblia, el segundo, el libro que él escribió desde esta catacumba. Esta prisión lo llevó a escribir este libro que se llama El progreso del peregrino, el cual por medio de él muchas personas vinieron al conocimiento de la verdad, ya que no tenían acceso a la palabra de Dios, así como él tampoco tenía el acceso para predicarla. Mis hermanos, el evangelio no puede ser detenido. Por lo mismo, seamos instrumentos del Señor para que nosotros seamos parte de ese evangelio que está siendo predicado, hermanos, y que va a cambiar la vida de muchas personas. ¿Sabe? Mientras escribía esto pensaba, me he tomado el tiempo para agradecerle a aquella persona que me guió a Cristo, o que fue utilizado por el Señor para que yo conociera de Él, y agradecerle por el tiempo que se tomó de librarme de las llamas eternas. ¿Alguna vez se ha tomado ese tiempo para agradecer a esa persona a la cual quizás nunca lo ha agradecido? Es importante reconocer esto, mi hermano. Hay una realidad. El evangelio es el poder de Dios. Nadie jamás podrá detenerlo. Nadie podrá detener el avance del evangelio. Nunca entonces permita que nadie le intimide al punto de avergonzarse del evangelio. Sea parte del maravilloso plan de Dios y reconozca que aún hay muchas personas que necesitan de Él. Y hermano, finalmente que esas personas lleguen a conocer de Cristo, porque ¿saben qué? El evangelio jamás será silenciado. Esto, mis hermanos, es el incontenible evangelio de Cristo. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque podemos contar con el infalible evangelio, el cual es incontenible, el cual, Señor, nadie podrá detener jamás.
Y ahora, Señor, nosotros como tus hijos tenemos la bendición de poder ser parte de tu plan, del plan divino, Señor, para llevar a aquellos, Señor, que incluso los ángeles, dice tu palabra, quisieran escuchar. Padre, si en tu voluntad hubiera sido, Señor, que los mismos ángeles publicaran el evangelio, Señor, lo único que harían, ellos harían tu voluntad. Nosotros, oh Padre, que gozamos de tu gracia, nos negamos constantemente a hacer lo que corresponde. Oh Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.